El equipo de limpieza no se suponía que encontrara nada inusual en el garaje de Harold Ruchon. Pero cuando forzaron aquel baúl oxidado, escondido bajo décadas de periódicos acumulados y decoraciones navideñas, descubrieron algo que destrozaría para siempre la fachada pacífica de Millfield, Connecticut. Lo que encontraron dentro de ese baúl finalmente respondería preguntas que 6 familias habían estado haciendo durante 30 años, preguntas sobre niños que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro de este tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra, donde todos conocían a todos. Y las puertas se dejaban sin cerrar incluso después del anochecer. Pero antes de revelar lo que se escondía en ese baúl, necesitas entender cuán profundamente Harold Ruchon se había incrustado en el tejido de esta comunidad, y cómo su personalidad cuidadosamente construida le ha permitido operar sin ser detectado durante más de 3 décadas, porque lo que los investigadores descubrirían no era solo evidencia de crímenes aislados, sino prueba de un depredador sistemático, que había convertido toda la confianza de un pueblo en su terreno de caza. Harold Ruchon ha sido el residente más querido de Millfield durante más de 5 décadas. El maestro de matemáticas jubilado de 84 años, vivía solo en la casa colonial blanca del 47 de Maple Street, la misma casa donde había criado a su propia familia antes de que la tragedia golpeara de maneras que haría sus crímenes posteriores parecieran una forma retorcida de justicia cósmica. Su esposa Margaret había muerto de cáncer en Millwentishire, después de una brutal batalla de 2 años, que había agotado sus ahorros, y dejado a Harold emocionalmente devastado. Su único hijo David había sido asesinado en accidente automovilístico solo 5 años después, dejando a Harold solo con su dolor y el tipo de vacío que puede destruir a una persona o transformarla en algo irreconocible. Para el mundo exterior, Harold había elegido la sanación sobre la amargura, se había volcado al servicio comunitario, siendo voluntario en la escuela primaria local, donde había enseñado durante 32 años antes de jubilarse, dando tutoría a estudiantes con dificultades en su sala de estar cada martes y jueves por la noche, y manteniendo los canteros de flores alrededor del centro del pueblo, dedicación de alguien que verdaderamente se preocupaba por sus vecinos, su comportamiento gentil y su paciencia infinita con los niños, lo habían convertido en una figura fija en eventos escolares, reuniones sociales de la iglesia y asambleas del pueblo donde su sabiduría suave era buscada por y administradores por igual. La reputación de Harold en Millfield era impecable. Era el hombre que paleaba las entradas de los vecinos ancianos, sin que se lo pidieran, quien recordaba el cumpleaños de cada niño en su vecindario y en quien se podía contar para ser voluntario en cualquier proyecto comunitario que necesitara ayuda confiable. El Millfield Gazette lo había presentado en su edición anual de héroes locales, 3 veces, destacando su trabajo voluntario en el banco de alimentos, su liderazgo organizando la representación navideña anual del pueblo y su dedicación a tutoría a niños que tenían dificultades con conceptos matemáticos que sus maestros regulares no podían explicar eficazmente. Pero lo que nadie en Millfield, Connecticut, sabía era que este hombre de aspecto frágil de 84 años albergaba secretos que habrían horrorizado a la comunidad que había abrazado como su figura de abuelo no oficial. El sótano de su casa colonial contenía un taller donde había pasado incontables horas durante las últimas 4 décadas, no construyendo casas para pájaros o refinando muebles como sus vecinos asumían, sino creando algo mucho más siniestro, un espacio que existía únicamente para servir a sus impulsos más oscuros, un lugar donde 6 niños habían pasado sus últimas horas aterradoras. Nunca habrían notado la puerta estaba pintada del mismo color que las paredes del sótano y estaba oculta detrás de pilas de libros de texto viejos y materiales de enseñanza que creaban la impresión de almacenamiento en lugar de ocultamiento. Detrás de esa puerta yacía un cuarto insonorizado, aproximadamente 12 pies por 8 pies, con paredes de concreto que Harold había reforzado a lo largo de los años, y un techo que había sido tratado con baldosas acústicas para prevenir que el sonido viajara a los pisos de arriba. El cuarto contenía restricciones que habían sido instaladas profesionalmente y mantenidas regularmente, suministros de limpieza que iban mucho más allá de lo que cualquier hogar normal requeriría, y equipo fotográfico
que Harold había usado para documentar sus crímenes en detalle meticuloso. El piso del taller estaba construido con un sistema de drenaje que permitía a Harold limpiar después de sus actividades, sin dejar rastros que pudieran ser descubiertos por visitantes inesperados. Todo el espacio representaba años de planificación y preparación por parte de alguien que entendía exactamente lo que pretendía hacer allí. Había construido un sistema elaborado para deshacerse de evidencia que demostraba su comprensión de las técnicas de investigación forense. Había instalado un incinerador de grado industrial en un cobertizo detrás de su casa, que usaba para destruir ropa y otros materiales que pudieran contener evidencia de ADN. Había creado múltiples sitios de entierro en su propiedad y en ubicaciones remotas alrededor de Millfield, donde podía disponer de restos sin temor a ser descubierto, y había desarrollado relaciones con contratistas locales y compañías de paisajismo que le daban acceso a equipo y materiales necesarios para excavación y trabajo de concreto. El descubrimiento que expondría la doble vida de Harold comenzó con algo tan mundano como la planificación patrimonial. Harold había sufrido un derrame cerebral menor en febrero de 2000. El incidente había motivado a su sobrino Robert a insistir en poner los asuntos de Harold en orden. Robert vivía en Boston y había mantenido solo contacto esporádico con su tío a lo largo de los años, pero Harold era su único pariente sobreviviente. Robert se sintió obligado a asegurar que los deseos del anciano fueran debidamente documentados. Lo que Robert no sabía era que Harold había estado preparándose para este momento durante meses, destruyendo cuidadosamente evidencia y deshaciendo de artículos que pudieran generar preguntas sobre sus actividades durante los últimos años. La preparación de Harold para su eventual muerte había sido tan metódica como todo lo demás que había hecho durante su carrera criminal. Había pasado los últimos meses de su vida destruyendo sistemáticamente fotografías y documentos que pudieran implicarlo en sus crímenes. Reservaba ciertos artículos que aparentemente quería que fueran descubiertos. Después de su muerte, los psicólogos más tarde teorizarían que la preservación de Harold del baúl y su contenido representaba un deseo de reconocimiento de sus crímenes, incluso si ese reconocimiento vendría después de que estuviera más allá del alcance de la justicia terrenal. Harold Lertr Hutchinson murió pacíficamente mientras dormía en una mañana de martes, en marzo de 2023, encontrado por su vecina la señora Dorothy Chen cuando no apareció para su ritual diario de café de las 9 antero. La señora Chen había estado compartiendo café matutino con el anciano durante más de 15 años, y su ausencia inmediatamente la preocupó lo suficiente para usar la llave extra que él le había dado para emergencias. Cuando encontró al Harold, de 84 años, en su cama luciendo sereno e imperturbado, llamó al 911. Y luego a Robert para informarle que su tío había fallecido en lo que parecía ser una muerte natural para un hombre acercándose a su 85º cumpleaños. Robert Bertram llegó de Boston esa tarde para comenzar la abrumadora tarea de arreglar asuntos de su tío. La casa estaba impecable como siempre. Harold había sido obsesivamente ordenado durante toda su vida, manteniendo cada cuarto organizado con la precisión que lo había hecho tan efectivo como maestro, pero el gran volumen de posesiones acumuladas durante 7 décadas requería ayuda profesional. Robert contactó a Millfield Cleaning Services, una compañía local que se especializaba en limpiezas de propiedades, y arregló para que comenzaran el trabajo el siguiente lunes mientras él manejaba los aspectos legales y financieros de la muerte de Harold. El recorrido inicial de Robert por la casa de su tío reveló la vida de un hombre que había mantenido la apariencia de normalidad, incluso en sus años finales. El dormitorio de Harold contenía fotografías de su esposa y hijo fallecidos, junto con recuerdos de su carrera docente y evidencia de actividades comunitarias que habían ocupado su retiro. Su cocina estaba bien organizada, con suministros de cocina que sugerían a alguien que había aprendido a preparar comidas para uno, pero que mantenía los hábitos de alguien que podría necesitar entretener invitados en cualquier momento. Era de estar donde Harold había dado tutoría a niños durante décadas. Mostraba signos de su propósito educativo con pizarras blancas montadas en las paredes, libros de referencia matemática arreglados en estantes al alcance fácil y asientos cómodos, arreglados para facilitar conversación entre un maestro y estudiantes con dificultades. Robert encontró conmovedor que su tío hubiera continuado ayudando niños, incluso después del retiro, e hizo notas mentales sobre donar los materiales educativos de Harold
al distrito escolar local. El estudio de Harold contenía su biblioteca personal junto con registros financieros que revelaban a un hombre que había vivido modestamente pero cómodamente con su pensión de maestro y beneficios del seguro social. No había signos del tipo de irregularidades financieras que pudieran haber sugerido actividades ilegales, y Robert se sintió tranquilo de que arreglar los asuntos sería un proceso directo que no involucraría problemas legales o financieros complicados. El equipo de limpieza que llegó al 47 de Maple Street consistía en 3 trabajadores experimentados que habían visto todo desde situaciones de acaparamientos, escenas del crimen durante sus años en el negocio. Tom Bradley, el jefe del equipo, había estado limpiando casas durante más de 20 años y se enorgullecía de abordar cada trabajo con respeto por el difunto y el dolor de su familia. Sus asistentes María Santos y Jake Williams eran más nuevos en el trabajo, pero habían aprendido rápidamente que cada casa contaba una historia a través de las posesiones dejadas atrás, y que su trabajo era preservar la dignidad, mientras eficientemente creaban espacio para lo que viniera después. Tom Bradley había desarrollado un enfoque sistemático para limpiezas de propiedades, que comenzaba con un recorrido cuidadoso para identificar artículos de obvio valor o importancia sentimental, que deberían ser apartados para miembros de la familia. Había aprendido a través de experiencia que los parientes en duelo a menudo pasaban por alto artículos valiosos en su estado emocional, y que los equipos de limpieza profesionales podían servir una función importante asegurando que nada importante fuera accidentalmente descartado o donado sin consideración adecuada. La evaluación inicial del equipo de la casa de Harold sugería trabajo directo. Las áreas principales de estar estaban limpias y bien organizadas, con muebles y pertenencias que parecían estar en buena condición. Las posesiones de Harold parecían reflejar la vida de alguien que había sido cuidadoso con su dinero y había mantenido sus pertenencias, tipo de atención al detalle que extendía su ingreso de retiro, evitando reemplazos innecesarios de artículos del hogar. La casa principal no presentó desafíos inusuales. Las pertenencias de Harold estaban organizadas y claramente valiosas, lo suficiente para garantizar clasificación cuidadosa para potencial donación o venta. Su biblioteca contenía cientos de libros de texto de matemáticas y literatura clásica que serían valiosos para escuelas o bibliotecas locales. Sus closets contenían ropa bien mantenida que sugería a un hombre que se enorgullecía de su apariencia y entendía la importancia de mantener una imagen profesional. Incluso en el retiro, sus gabinetes de cocina revelaron los hábitos alimenticios de alguien que había aprendido a cocinar para uno, pero nunca había perdido el instinto de mantener una despensa bien surtida para invitados inesperados. Harold contenía el tipo de artículos personales que hacían las limpiezas de propiedades emocionalmente desafiantes para equipos profesionales: fotografías de su esposa fallecida en varias etapas de su matrimonio, anillos de boda y regalos de aniversario que aparentemente había sido incapaz de desechar después de su muerte, y recuerdos de la infancia de su hijo, incluyendo boletas de calificaciones, trofeos de béisbol y arte que padres orgullosos típicamente preservan mucho después de que sus hijos hayan crecido y se hayan mudado. El equipo trabajó cuidadosamente a través de estos artículos, entendiendo que representaban el núcleo emocional de la vida de Harold y merecían ser manejados con respeto particular. El equipo trabajó metódicamente a través de cada cuarto, creando pilas separadas para artículos que Robert podría querer mantener, documentos legales que querían atención y artículos domésticos apropiados para donación. Tom Bradley había aprendido a ser particularmente cuidadoso con papeles personales, habiendo descubierto todo desde certificados de acciones valiosas hasta documentos familiares importantes, escondidos en ubicaciones aparentemente mundanas a lo largo de su carrera. El garaje, sin embargo, contaba una historia diferente. Que la casa, su piso de concreto, estaba manchado con lo que parecían décadas de fugas de aceite del Honda Civic 1998 de Harold. Y las paredes estaban forradas con unidades de estantería metálica llenas del tipo de miscelánea acumulada que todo propietario colecta con el tiempo: herramientas de jardinería, decoraciones navideñas, cajas de declaraciones de impuestos viejas y materiales de enseñanza que Harold aparentemente había sido incapaz de descartar cuando se retiró de su posición en la escuela primaria Midfield. 30 años antes,
El garaje representaba el tipo de espacio donde la mayoría de los propietarios almacenaba artículos que no podían resignarse a tirar, pero no tenían espacio para en sus espacios de vida. El garaje de Harold contenía la acumulación esperada de decoraciones estacionales, equipo de cuidado del césped, y cajas de documentos que probablemente estaban desactualizados, pero podrían algún día ser necesarios para propósitos de impuestos o legales. El equipo esperaba que este espacio contuviera la mayor parte de artículos que requerían disposición, y habían traído su camión alrededor de la puerta del garaje, para carga fácil. Tom Bradley notó el baúl inmediatamente, cuando comenzaron a limpiar los estantes a lo largo de la pared trasera del garaje. Estaba encajado entre una pila de cajas de cartón, que contenían lo que parecían ser libros de texto viejos, y una colección de setas de arcilla, que no habían sido usadas en años. El baúl mismo no era notable, un casillero militar estándar, hecho de metal verde oscuro con esquinas de latón, y una cerradura de servicio pesado, que había sido pintada tantas veces que el color original era imposible de determinar, hizo que Tom pausara. Fue la colocación del baúl. No estaba sentado casualmente entre otros artículos de almacenamiento, sino que había sido deliberadamente posicionado y ocultado detrás de objetos que desalentarían examinación casual. La posición del baúl sugería que Harold había querido que permaneciera oculto durante su vida, pero también había arreglado para que fuera descubrible por cualquiera que condujera una limpieza completa de su garaje. La colocación era demasiado deliberada para ser accidental, pero no tan oculta que permanecería oculta indefinidamente. Tom encontrado situaciones similares antes donde propietarios fallecidos habían dejado artículos que querían que fueran descubiertos después de su muerte, pero no habían podido revelar durante su vida. María Santos notó algo más sobre el baúl que la hizo sentir incómoda mientras Tom y Jay estaban debatiendo cómo moverlo sin dañar el auto de Harold. Ella señaló que el piso de concreto bajo el baúl mostraba signos claros de haber sido perturbado y reverteado en algún momento. El piso circundante era liso y uniforme, pero el área directamente bajo el baúl estaba ligeramente elevada y mostraba evidencia de parchado que no coincidía con el resto de la base del garaje. El descubrimiento hizo que el equipo se preguntara qué había estado almacenando Harold, que requería tal ocultamiento permanente. El trabajo de concreto parecía haber sido hecho por habilidades profesionales, en lugar de un propietario típico intentando un proyecto de reparación. Los parches estaban bien ejecutados y habían sido terminados para mezclarse con el piso circundante, pero examen cercano reveló que múltiples áreas habían sido excavadas y reparadas durante un periodo de años. La experiencia de María con renovaciones de casas la hizo reconocer que este tipo de trabajo de concreto era caro y consumía tiempo, sugiriendo que lo que sea que Harold había enterrado bajo el piso de su garaje había sido importante suficiente para justificar esfuerzo significativo. La cerradura del baúl se había oxidado sólida a través de los años, resistiendo sus intentos iniciales de abrirla con las herramientas estándar que llevaban. Tom envió a Jake a pedir prestada una palanca del banco de trabajo de Harold, mientras él y María examinaron el baúl de cerca por cualquier indicación de lo que podría contener el metal. No mostraba marcas de fabricante o insignia de unidad militar que pudiera haber sugerido que era un recuerdo del servicio de Harold durante la era de la guerra de Vietnam. En su lugar parecía haber sido deliberadamente despojado de cualquier característica identificativa y pintado múltiples veces para asegurar que su contenido permaneciera privado. El banco de trabajo de Harold estaba ubicado a lo largo de la pared sur del garaje y contenía el tipo de herramientas y equipo que sugería a alguien que era capaz de manejar proyectos complejos de mejoramiento del hogar. El banco de trabajo estaba organizado con la misma precisión que Harold había aplicado a cada otro aspecto de su vida, con herramientas arregladas según tipo y tamaño y suministros almacenados en contenedores etiquetados. La calidad de herramientas sugería a alguien que entendía la importancia de tener equipo confiable y que había invertido en artículos de grado profesional que durarían décadas. Cuando Jake regresó con la palanca, Tom la encajó bajo el pestillo del baúl y aplicó presión constante hasta que el mecanismo de cerradura oxidado
Finalmente se dio con un crack agudo, que resonó a través del garaje silencioso. La tapa se abrió suavemente en bisagras, que habían sido recientemente aceitadas a pesar de la condición deteriorada de la cerradura, revelando un interior que estaba forrado con revestimiento plástico y lleno de artículos que no tenían sentido en el contexto de las necesidades de almacenamiento de un maestro retirado. El interior del baúl estaba organizado con la misma precisión metódica que Harold había aplicado a cada otro aspecto de su vida, pero el contenido era diferente. Cualquier cosa que el equipo de limpieza había encontrado en años de trabajo de propiedades. El revestimiento plástico que forraba el baúl era material de construcción de servicio pesado, diseñado para prevenir que la humedad y los olores escaparan, y los artículos adentro estaban arreglados. Capas que sugerían que habían sido colocados allí durante muchos años, con cada adición cuidadosamente posicionada para maximizar el espacio disponible. La primera cosa que Tom vio fue una colección de ropa de niños, cuidadosamente doblada y arreglada, como si fuera en una exhibición de tienda. Un pequeño suéter rosa, que parecía pertenecer a una niña de quizás 8 o 9 años, un par de jeans azules, tallados para un niño en escuela primaria, y varios artículos de ropa interior que hicieron que el estómago de Tom se contrajera, mientras comenzó a entender lo que había descubierto. La ropa parecía haber sido preservada con el tipo de cuidado típicamente reservado para recuerdos preciosos. Pero las implicaciones de por qué Harold habría coleccionado ropa de niños hizo que el equipo de limpieza se sintiera cada vez más incómodo. Bajo la ropa había álbumes de fotografías llenos de imágenes que perseguirían al equipo de limpieza por el resto de sus vidas. Fotos de niños en varios estados de desnudez, posados de maneras que claramente indicaban que habían sido tomadas contra la voluntad de los sujetos. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente y mostraban la misma atención al detalle que Harold había aplicado a sus materiales de enseñanza, con fechas y ubicaciones cuidadosamente anotadas en su escritura precisa. Los álbumes contenían cientos de imágenes abarcando décadas, sugiriendo un nivel de actividad que excedía mucho lo que cualquiera en Millfield podría haber imaginado, pero las fotografías no eran el contenido más perturbador del baúl de Harold. María jadeó cuando Tom levantó una caja de zapatos que sonó con el sonido de objetos pequeños adentro. Cuando la abrió, encontraron mirando una colección de joyas, cintas para cabello y artículos personales pequeños que parecían haber sido tomados de múltiples niños durante muchos años. Cada artículo estaba envuelto en papel de tejido y etiquetado con una fecha escrita en la escritura precisa de Harold. Fecha más temprana era 15 de septiembre de 1920. Muere más reciente era 3 de noviembre de 2019, abarcando 27 años de lo que solo podía describirse como trofeos de víctimas. Los artículos en la caja de zapatos representaban un catálogo de inocencia infantil destruida. Cada pieza de joyería, cada accesorio para cabello, cada pequeño juguete había pertenecido una vez a un niño que había confiado en Harold Recreations. Con su seguridad, la preservación cuidadosa y etiquetado de estos artículos sugería que Harold los había revisitado regularmente, quizás como una forma de revivir los crímenes que representaban. La organización metódica era característica de la personalidad de Harold, pero aplicada a propósitos que transformaban su atención al detalle de un rasgo admirable a algo profundamente perturbador. Jake Williams había visto suficiente. Salió del garaje, llamó al 911, mientras Tom y María se quedaron congelados al lado del baúl abierto, ni queriendo examinar su contenido más, pero incapaces de apartar la vista de evidencia de crímenes que aparentemente habían estado ocurriendo en su pueblo tranquilo durante décadas. En minutos podían escuchar sirenas acercándose desde la dirección del centro del pueblo, y Tom se dio cuenta de que su descubrimiento estaba a punto de transformar Millfield, Connecticut, de una comunidad pacífica, donde nunca pasaba nada, al centro de una investigación criminal que atraería atención nacional. El despachador del 911, que tomó la llamada de Jake, tuvo dificultad entendiendo la naturaleza de lo que estaba reportando. El concepto de que un maestro retirado respetado había dejado atrás evidencia de crímenes contra niños estaba tan fuera del rango normal de llamadas de emergencia en Millfield que el despachador inicialmente pensó que Jake podría estar reportando el descubrimiento de artefactos históricos o documentos
en lugar de evidencia de actividad criminal reciente. No fue hasta que Jake específicamente mencionó fotografías y ropa de niños, que el despachador entendió seriedad de lo que el equipo de limpieza había descubierto. La detective Lisa Rodríguez, de la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía Estatal de Connecticut, llegó al 45 de Maple Street, 45 minutos después de la llamada 911 de Jake, acompañada por un equipo forense y el tipo de equipo especializado necesario para documentar apropiadamente lo que parecía ser evidencia de múltiples crímenes serios. La detective Rodríguez había investigado depredadores de niños antes, pero el alcance de lo que el equipo de limpieza había descubierto sugería que estaban lidiando algo mucho más allá del caso típico de imágenes inapropiadas o solicitud en línea. El baúl de Harold Recruchans contenía evidencia de crímenes que habían sido cometidos durante casi 4 décadas, con un nivel de organización y premeditación que indicaba planificación extensa. Completa falta de remordimiento. La primera prioridad de la detective Rodríguez era asegurar la escena del crimen y asegurar que ninguna evidencia fuera contaminada o destruida por individuos bien intencionados que pudieran querer examinar el contenido del baúl. El garaje fue inmediatamente sellado con cinta policial y un perímetro de seguridad fue establecido para prevenir acceso no autorizado. El baúl y su contenido necesitarían ser fotografiados y documentados antes de que cualquier cosa pudiera ser movida o examinada más de cerca. El inventario inicial del contenido del baúl tomaría a especialistas forenses más de 6 horas completar trabajando bajo la iluminación intensa que había sido configurada en el garaje de Harold. Cada artículo fue fotografiado, medido y catalogado antes de ser cuidadosamente removido y preservado como evidencia. Los artículos de ropa representaban al menos 12 niños diferentes variando en edad, desde lo que parecían 6 años, hasta adolescencia temprana, pero fueron los efectos personales, en la caja de zapatos, los que proporcionarían los vínculos cruciales a casos específicos de personas desaparecidas, permanecidos sin resolver durante décadas. La detective Rodríguez reconoció varios de los artículos inmediatamente de reportes de personas desaparecidas que había estudiado durante su carrera con la policía estatal. Una pulsera de dijes distintiva que había pertenecido a Sarah había desaparecido mientras caminaba a casa de la escuela en septiembre de 1992. Un par de anteojos con marco de alambre que habían pertenecido a Tim Ashen, quien había desvanecido de un parque de juegos en octubre de 1992. Reporte de persona desaparecida archivado para María Santos, quien había desaparecido después de su lección de piano en marzo de 1992. Prueba de que había sido responsable por las desapariciones de niños cuyos casos habían permanecido sin resolver durante décadas. Las implicaciones eran asombrosas. No solo había Harold estado coleccionando imágenes inapropiadas y artículos personales pertenecientes a niños, aparentemente había estado asesinando a los niños mismos y manteniendo trofeos para conmemorar sus crímenes. Pero el descubrimiento más escalofriante vino cuando especialistas forenses examinaron el garaje mismo más de cerca usando radar de penetración terrestre y perros de cadáver arrestados del equipo de respuesta de evidencia del FBI. El concreto perturbado que María Santos había notado bajo la posición original del baúl mostró evidencia clara de haber sido excavado y revertido múltiples veces durante los últimos 30 años. Las imágenes del radar reversios bajo el piso que eran consistentes con el tamaño y forma de cuerpos pequeños y los perros de cadáveres inmediatamente alertaron a la presencia de restos humanos bajo la superficie de concreto. Cuando investigadores finalmente rompieron a través del concreto, se encontraron mirando en cámara de entierro cuidadosamente construida que contenía los restos óseos de 6 niños, arreglados con la misma organización obsesiva que Harold había aplicado a todo lo demás en su vida. Los restos estaban posicionados en tumbas individuales que habían sido forradas con revestimiento plástico y llenas con cal para acelerar descomposición. Cada tumba estaba marcada con una pequeña etiqueta de metal que contenía una fecha e iniciales que correspondían a las etiquetas en los artículos en la colección de trofeos. El descubrimiento de la cámara de entierro confirmó que Harold Richardson no había sido solo un coleccionista de imágenes inapropiadas y memorabilia, sino un asesino serial activo que había estado predando sobre niños en Millfield durante casi 3 décadas. La sofisticación de su sistema de entierro y el cuidado que había tomado para preservar ciertos artículos
mientras destruía otro sugería un nivel de planificación y compartimentalización psicológica que había permitido que cometiera estos crímenes, mientras mantenía su reputación como figura comunitaria querida a Sarah. Mitchell había tenido 8 años cuando había desaparecido el 15 de septiembre de 1982, mientras caminaba las 4 cuadras de la escuela primaria Millfield a la casa de su familia en Oak Street. Su madre Patricia había llamado a la policía cuando Sarah no llegó a casa a las 4 p.m. Subsecuente había involucrado más de 200 voluntarios, peinando a través de bosques y edificios abandonados alrededor del pueblo. El suéter rosa de Sarah, el mismo encontrado en el baúl de Harold, había sido su pieza favorita de ropa, y lo había estado usando el día que desapareció con la pulsera de dijes que su abuela le había dado para su 8º cumpleaños. Solo 2 semanas antes, la investigación de la desaparición de Sarah había consumido los recursos limitados del Departamento de Policía de Millfield. Durante meses, el detective Robert Walsh, quien había sido asiduo para liderar la investigación, había seguido cada pista posible entrevistando docenas de testigos potenciales y organizando partidas de búsqueda que cubrieron cientos de acres de bosque rodeando el pueblo. Pero a pesar del esfuerzo extenso, ningún rastro de Sarah había sido encontrado nunca. El caso había sido eventualmente clasificado como caso frío cuando emergencias más nuevas demandaron la atención del departamento. Patricia Mitchell, la madre de Sarah, nunca había perdido la esperanza de que su hija regresaría a casa. Algún día había mantenido el dormitorio de Sarah exactamente como había estado el 15 de septiembre de 1982, manteniendo sus animales de peluche arreglados en la cama y sus libros de escuela apilados en el escritorio, donde Sarah los había dejado mientras trabajaba en tarea la noche antes de que desapareciera. Patricia había organizado vigilias anuales aniversario de la desaparición de Sarah y había presionado a las fuerzas del orden para mantener el caso activo, incluso cuando se hizo claro que las pistas ya no estaban materializándose. La familia Mitchell había sido particularmente devastada por la desaparición de Sarah, porque había sido su única hija, y el centro de su mundo. Patricia había sido una madre que se quedaba en casa, quien se había dedicado completamente a criar a Sarah, mientras su esposo trabajaba como contador en una firma en Hartford. La pérdida de su hija había destruido su matrimonio. Dentro de 2 años luchaban con culpa por su falla de protegerla y dolor por la pérdida del futuro que habían planeado como familia. Timothy Addison había tenido 10 años cuando había desvanecido del parque comunitario Millfield el 12 de octubre de 1980. Sandra atendía su reunión del club de lectura en el centro comunitario del parque. Cuando Sandra emergió de su reunión a las 3:15 p.m., Timothy no estaba en ningún lugar a pesar de una búsqueda extensiva que duró hasta bien entrada la noche. Sus anteojos con marco de alambre habían sido una visión reciente prescrita después de que un examen de visión escolar reveló miopía severa, y había estado emocionado sobre cómo lo hacían verse más adulto. La búsqueda de Timothy había sido incluso más intensiva que el esfuerzo para encontrar a Sarah Mitchell, porque su desaparición había ocurrido durante horas de día en una ubicación pública, donde docenas de personas estaban presentes. El centro comunitario del parque había estado albergando múltiples actividades esa tarde, incluyendo el club de lectura de Sandra, una clase de ejercicio para ciudadanos mayores, récima de arte para niños, lo que significaba que más de 50 adultos habían estado en las instalaciones cuando Timothy desapareció. Sin embargo, nadie había presenciado nada inusual o sospechoso. Sandra Chen había sido devastada por la desaparición de su hijo, y la falta de respuesta. Fuerzas del orden había contratado investigadores privados y consultado con psíquicos en intentos desesperados de encontrar información sobre el destino de Timothy. Su matrimonio se había deteriorado bajo el estrés de su desaparición, y eventualmente se había divorciado de su esposo. Roy se había mudado a California, donde había tratado de reconstruir su vida mientras nunca perdía la esperanza de que Timothy pudiera de alguna manera ser encontrado vivo. La familia Chen se había mudado a Millfield solo 2 años antes de la desaparición de Timothy,
cuando Robert había tomado un trabajo como ingeniero con una compañía manufacturera, ubicada fuera de Hartford, Sandra había sido reacia a mudarse lejos del ambiente urbano, donde había crecido, pero Timothy había parecido prosperar en la atmósfera de pueblo pequeño, haciendo amigos fácilmente y disfrutando actividades al aire libre, que eran más accesibles en Connecticut rural. María Santos había tenido 9 años cuando había desaparecido el 18 de marzo de 1980. Juan y Carmen se habían preocupado cuando María no regresó a casa, a las 5 p.m., como siempre hacía después de su lección semanal. El pequeño collar de cruz de plata, encontrado en la colección de Harold, había sido bendecido por el sacerdote de la familia, cuando María recibió su comunión, y nunca se lo había quitado según su madre, quien había proporcionado descripciones detalladas a la policía, cuando archivó el reporte de persona desaparecida. La investigación de la desaparición de María había sido complicada por el hecho de que había desvanecido caminata a casa de las lecciones de piano, una ruta que la llevó a través de un vecindario residencial, donde debería haber estado segura. La familia Santos había caminado la ruta docenas de veces, buscando cualquier pista sobre lo que podría haber pasado a su hija, y vecinos habían organizado partidas de búsqueda, que cubrieron cada patio y garaje, en las cuadras circundantes, pero ningún rastro de María había sido descubierto nunca. Carmen Santos había sido particularmente devastada por la desaparición de María, porque había sido quien había alentado el interés de su hija en lecciones de piano. Había ahorrado dinero de su trabajo como costurera, para pagar por las lecciones semanales, y había estado orgullosa del progreso de María, y entusiasmo por aprender a tocar piezas clásicas. Carmen se había culpado por permitir que María caminara sola hacia y decisiones, y había luchado con depresión y ansiedad que habían afectado su habilidad de cuidar a sus otros hijos. La familia Santos había inmigrado a Estados Unidos de El Salvador, cuando María tenía 5 años, buscando mejores oportunidades para sus hijos, en un país donde educación y trabajo duro podían llevar a una vida mejor. María había sido su historia de éxito, la niña que se había adaptado más fácilmente a la cultura americana. Mientras mantenía respeto por las tradiciones de su familia, su desaparición había destrozado su sueño americano, y los había gestionando si habían cometido un error al dejar su patria. David Park había tenido 7 años cuando había desvanecido el 2 de junio de 2000 mientras jugaba en el patio delantero de su familia. Su madre había entrado adentro para contestar el teléfono, y cuando regresó 5 minutos después, David se había ido. La pequeña gorra roja de béisbol, encontrada entre los trofeos de Harold, había sido la posesión más preciada de David, un regalo de su tío, quien jugaba béisbol de ligas menores en Hartford, y había firmado la visera con un mensaje personal, que hizo la gorra y reemplazar a un niño que soñaba con convertirse en atleta profesional. La familia Park había vivido en Elm Street, solo 2 cuadras de la casa de Harold Richardson, lo que significaba que David probablemente había encontrado a Harold numerosas veces durante su corta vida. Harold había sido conocido en todo el vecindario como alguien que disfrutaba hablar con niños sobre sus intereses y actividades, y la madre de David recordó que el anciano había a menudo felicitado a David por sus habilidades de béisbol, cuando había visto al niño jugando a atrapar en el patio delantero. La búsqueda de David había involucrado no solo fuerzas del orden locales, sino también policía estatal y agentes del FBI, que habían sido llamados por preocupaciones de que podría haber sido secuestrado. La investigación había revelado que varios residentes habían visto a un hombre hablando con niños en el vecindario durante las semanas que precedían la desaparición de David, pero las descripciones habían sido demasiado vagas para identificar un sospechoso específico y la investigación había eventualmente se estancado cuando ninguna evidencia física fue descubierta. Jennifer Walsh había tenido 11 años cuando había desaparecido el 14 de agosto de 2007 mientras montaba su bicicleta a la biblioteca pública. Había estado participando en el programa de lectura de verano y había planeado sacar libros para un reporte que estaba escribiendo sobre animales en peligro de extinción. Su scrunchie púrpura para cabello, encontrado preservado en el baúl de Harold, había sido parte de un set que su mejor amiga le había dado para su cumpleaños, y lo había estado usando cuando testigos la vieron por última vez pedaleando por Maple Street,
solo 3 cuadras, donde vivía Harold Richardson. La investigación de la desaparición de Jennifer había sido la más extensiva en la historia de Millfield, porque había ocurrido durante un periodo cuando agencias de fuerzas del orden se estaban volviendo más sofisticadas en su enfoque a casos de niños desaparecidos. La policía estatal de Connecticut había sido llamada inmediatamente y había desplegado recursos incluyendo helicópteros y perros de búsqueda especialmente entrenados. Pero a pesar del esfuerzo intensivo, ningún rastro de Jennifer o su bicicleta había sido encontrado nunca. Padres de Jennifer habían sido activos en organizaciones comunitarias y habían usado sus conexiones para generar atención mediática extendida para el caso de su hija, habían aparecido en programas de televisión y habían mantenido un sitio web dedicado a encontrar a Jennifer, traído voluntarios de a través de Connecticut y estados vecinos. Pero a pesar de la publicidad extensa y miles de pistas del público, ninguna pista creíble había emergido nunca que pudiera explicar lo que había pasado a su hija. Michael Torres había tenido 6 años cuando había desvanecido el 3 de noviembre de 2000. La víctima más reciente en el patrón de décadas de depredación de Harold Michael había estado jugando en su patio trasero cuando su madre fue adentro para empezar la cena, cuando lo llamó bebé minutos después. Él no estaba en ningún lugar. El pequeño juguete dinosaurio, encontrado en la colección de Harold, había sido el compañero constante de Michael desde su 3er cumpleaños, y sus padres habían incluido fotografías detalladas de él en su reporte de persona desaparecida, esperando que alguien reconociera el Triceratops púrpura, distintivo de Michael. Había beneficiado de tecnología moderna, incluyendo alertas de teléfono celular, que habían sido enviadas a miles de residentes dentro de un radio de 50 millas, y campañas de redes sociales que habían esparcido información sobre su desaparición a través de múltiples plataformas dentro de horas de sus padres, reportándolo desaparecido. Pero a pesar de la respuesta rápida y uso extensivo de herramientas de comunicación modernas, ningún rastro de Michael había sido encontrado y su caso se había unido a la lista creciente de casos de niños ataxidos sin resolver que perseguían a las fuerzas del orden de Connecticut. El examen forense de la casa de Harold reveló la planificación sofisticada que le había permitido cometer estos crímenes sin detección durante casi 3 décadas. Su taller del sótano contenía restricción y habían sido empernadas a las paredes de concreto materiales de insonorización que habrían prevenido que gritos fueran escuchados por vecinos, y suministros de limpieza que habían sido usados para eliminar evidencia forense. Después de cada asesinato, el piso del taller mostró rastranqueador y otros químicos que habían sido aplicados tan completamente que investigadores encontraron difícil recuperar evidencia de ADN usable a pesar de las técnicas avanzadas disponibles a la ciencia forense moderna. La investigación reveló que Harold había mantenido registros detallados de sus crímenes escondidos en una pared falsa detrás de su horno del sótano. Los registros incluían fotografías documentando cada etapa de sus interacciones con las víctimas, gráficos de cronología mostrando cómo había planeado y ejecutado cada secuestro, y perfiles psicológicos donde había analizado la personalidad de cada niño y situación familiar para determinar cómo acercarse a ellos sin levantar sospecha. El nivel de premeditación revelado por estos documentos transformó la investigación de un caso involucrando un individuo perturbado actuando por impulso de comportamiento depredador calculado abarcando casi 3 décadas. La reacción de la comunidad a la exposición de Harold Richardson como asesino serial de niños creó trauma que se extendió mucho más allá de las familias de sus víctimas. Padres por todo Millfield fueron forzados a confrontar la realidad de que habían confiado la seguridad de sus niños a alguien que había estado usando esa confianza para identificar y seleccionar víctimas. Vecinos que habían considerado a Harold un amigo lucharon para reconciliar sus memorias de su bondad y generosidad con la evidencia de sus crímenes monstruosos. Las 6 familias cuyas pesadillas de décadas finalmente terminaron con el descubrimiento del baúl de Harold experimentaron una mezcla compleja de alivio y dolor renovado. Patricia Mitchell, la madre de Sarah, había pasado 41 años preguntándose qué había pasado a su hija, alternando entre esperanza de que Sarah podría estar viva en algún lugar y desesperación de que nunca sabría la verdad. La muerte de Harold
Le había negado la oportunidad de confrontar al asesino de su hija directamente, pero también había proporcionado la respuesta. Había estado buscando desde esa tarde de septiembre. Sandra Chen, la madre de Timothy, se había vuelto a casar y mudado a California en 2001, incapaz de continuar viviendo en Millfield, donde cada esquina de calle le recordaba a su hijo desaparecido. Cuando la detective Ike Rodríguez llamó para informarle que los restos de Timothy habían sido encontrados y su asesino identificado, la primera reacción de Sandra fue incredulidad seguida por un dolor que se sintió tan fresco como había sido 28 años antes. Voló de vuelta a Connecticut, por primera vez en más de 2 décadas, para reclamar los restos de su hijo. Carmen Santos, la madre, María nunca había dejado de creer que su hija regresaría a casa algún día, manteniendo el dormitorio de María exactamente como había estado el día que desapareció en 1888, cuando la detective Rodríguez visitó a Carmen en su casa en Pine Street para entregar la noticia de que los restos de María habían sido identificados. Carmen colapsó en su cocina agarrando el pequeño collar de cruz de plata que había sido regresado a ella como evidencia de los crímenes de Harrold. La familia Park se había reubicado a Florida poco después de la desaparición de David en 2001, incapaz de, con los recordatorios constantes de su hijo desaparecido, en el vecindario donde había desvanecido, cuando aprendieron que el asesino de David había sido identificado, y sus restos, recuperados, sintieron una mezcla de alivio y enojo de que a Harrold se le había permitido morir pacíficamente, enfrentar justicia por sus crímenes. Los padres de Jennifer Walsh se habían divorciado en 2010, 3 años después de la desaparición de su hija, incapaces de mantener su relación, bajo el estrés de no saber qué había pasado a su niña. La revelación de que Harold Richons, hija, proporcionó cierre, que habían estado buscando durante 16 años, pero no pudo reparar el daño que sus crímenes habían infligido en su familia. Los padres de Michael Torres fueron las víctimas más recientes de los crímenes de Harold, y su dolor estaba aún crudo cuando fueron identificados. En 2023, el descubrimiento de que el asesino de su hijo había sido un miembro respetado de su comunidad, quien había atendido el funeral de Michael y ofrecido condolencias a su familia, creó una capa adicional de traición y trauma. El pueblo de Millfield luchó por construir su sentido de seguridad comunitaria. Después de que los crímenes de Harold fueron expuestos, muchas familias se mudaron incapaces de continuar viviendo en un lugar donde sus niños habían sido sistemáticamente acechados y asesinados por alguien en quien habían confiado. La casa Maple Street permaneció vacía durante meses antes de finalmente ser comprada por desarrolladores que la demolieron y construyeron un pequeño parque dedicado a la memoria de las 6 víctimas de Harold. El caso Harold Richons planteó preguntas perturbadoras que se extendieron mucho más allá de Millfield, Connecticut. ¿Cuántas otras comunidades, a través de América, estaban albergando depredadores similares, escondiéndose detrás de fachadas de respetabilidad y servicio comunitario? La investigación de la detective Rodríguez había revelado que la metodología de Harold, suficientemente sofisticada para evadir detección durante 3 décadas, lo que sugería que otros depredadores, igualmente astutos, podrían estar operando sin detectar, en pueblos pequeños donde confianza y familiaridad creaban terrenos de caza perfectos para aquellos que entendían cómo explotazos comunitarios. La unidad de análisis de comportamiento del FBI usó el caso de Harold como herramienta de enseñanza para agencias de fuerzas del orden a través de Nueva Inglaterra, destacando las señales de alerta que comunidades y padres deberían vigilar al evaluar adultos que buscan acceso a niños. El patrón de Harold de gradualmente construir relaciones con familias durante meses o años antes de atacar representaba un nivel de paciencia y cálculo que programas tradicionales de educación sobre peligro de extraños nunca habían abordado. Padres fueron enseñados a temer amenazas desconocidas, pero los crímenes de Harold demostraron que el mayor peligro podría venir de los miembros más confiados de sus propias comunidades.
Si has estado siguiendo casos como este, donde depredadores se esconden a plena vista, recuerda que el mal no siempre se ve como se ve, a veces lleva la cara de la persona más amable en tu vecindario, el maestro que se queda después de la escuela para ayudar a estudiantes con dificultades, o el anciano que nunca olvida regar tus plantas cuando estás fuera. El caso Harold Richardson nos recuerda que debemos permanecer vigilantes, incluso en los lugares y con las personas en quienes más confiamos, porque a veces los monstruos más grandes son aquellos que han aprendido a disfrazarse como ángeles.